¿Te acuerdas cómo los Rohirrim son esa caballería de Rohan que en El Señor de los Anillos siempre llegaban con su carga y vencían al enemigo tanto en la batalla del Abismo de Helm como en la batalla de Pelennor? ¿Pero sabías que siempre no fue así? Pues los Rohirrim también perdieron una batalla alguna vez. Y la historia de la nueva película animada de El Señor de los Anillos nos van a contar esa vez cuando los jinetes de Rohan fueron derrotados y cómo el linaje de Eorl casi fue extinto. Y para saber cómo fue ese evento tan crudo por el que pasaron los Rohirrim, les voy a contar a grandes rasgos la historia de Helm Mano Martillo, apoyado en las nuevas imágenes liberadas sobre la película animada La Guerra de los Rohirrim, que esperemos sea la historia que adapten con leves cambios dentro del universo de Peter Jackson. Y para ilustrar algunas partes de esa narración, me voy a apoyar en algunas ilustraciones propias que hice, tratando de imitar el estilo anime de la película como complemento gráfico. Espero les guste. Mi nombre es Anthony y esto es Arda Media, así que empecemos. La imagen principal liberada sobre esta nueva película de El Señor de los Anillos nos muestran a la familia del rey Helm Mano de Hierro o Mano Martillo en la sala del Castillo Dorado de Meduseld. En estilo anime vemos a la hija del rey de nombre Hera, según la película. Vemos al rey Helm en el centro y sus dos hijos, el hijo mayor de nombre Hallet y el hijo menor de nombre Hama. Y más o menos así comienza el relato de Helm como lo escribió Tolkien en el apéndice A de El Señor de los Anillos. Todo acontece en el 2754 de la Tercera Edad, cuando el rey Helm Mano de Hierro, noveno rey de la marca de los jinetes de Rohan, concertó un concilio entre sus vasallos. Entre ellos acudió uno de los más poderosos, pero a la vez uno de los más altaneros y opositor al mismo rey, conocido con el nombre de Freka, el cual parece tenía sangre eorlinga, supuestamente de la línea real del quinto rey de Rohan, Freawyn. Pero por sus venas corría también sangre del pueblo de los hombres de Dunland, los hombres salvajes del oeste de Rohan, los cuales recurrentemente invadían y batallaban las tierras de Calenardo, que dominaban los Rohirrim. En esa reunión con el rey, Freka, ungido en soberbia, pidió la mano de la hija del rey para el hijo de este, de nombre Gulf. Ello fue una altanería ofensiva para el rey Helm, tanto por la grosería de su vasallo como por la idea de unir su casa con una prole que está combinada con los salvajes dunledinos. Terminada la reunión, el rey se vengó de Freka por dicha ofensa, matándolo con un puño de su inmensa mano. Y al momento ordenó la captura de Gulf, por si acaso buscaba venganza por la muerte de su padre. Así, Rohan se libró de un opositor bastante molesto, por un tiempo, pues Gulf había escapado de los hombres del rey y volvería 4 años después a declararle la guerra a Helm Mano Martillo. En el 2758 de la Tercera Edad, Gulf, el cual lo vemos con este aspecto en la película, reunió un gran ejército de hombres salvajes de Dunland, felices por batallar con Rohan y unidos por la sangre con Gulf, como antes se había mencionado. Las huestes de Gulf eran enormes, además acompañados por corsarios del sur, los cuales siempre fueron enemigos de Gondor. Ello representó un enorme reto para Rohan y Helm, pues al mismo tiempo el reino era amenazado por invasiones en el este entre hombres orientales y orcos. Los números de los Rohirrim se vieron superados, y más cuando Gondor, su aliado, no pudo acudir en ayuda ya que también estaba asediado por los corsarios del sur. Valientes, como siempre se habían caracterizado, los Eorlingas, liderados por el mismo rey, fueron al oeste a hacer frente a las fuerzas de Gulf. Pero lastimosamente, la aguerrida valentía de los jinetes no fue suficiente para hacer retroceder al ejército amenazador. Y allí fue donde los gloriosos Rohirrim fueron derrotados en batalla, no quedando de otra que dar a la retirada. No a Edoras, sino a la fortaleza más cercana, la cual fue Cuernavilla en los Desfiladeros. Mientras tanto, Gulf victorioso se apoderó de la capital de Rohan, Edoras, la cual fue defendida sin éxito por Hallet, el hijo mayor del rey, cayendo en la conquista del Castillo Dorado. La derrota de Helm cayó sobre Rohan, al igual que un pesado invierno, y Gulf se apoderó de Edoras, gobernando por meses el centro de la marca de los jinetes. Mientras pasaba el crudo invierno, Helm aún resistía en el abismo de Cuernavilla, mientras sus hombres menguaban por la pelea y por el hambre, pues los recursos empezaban a escasear tanto por el asedio como por el invierno. En la desesperación, el hijo menor del rey, Hama, el cual se encontraba con su padre,
se aventuró en contra de la voluntad de Helm a buscar ayuda con pocos hombres, pero desgraciadamente Hama se perdió en el invierno y nunca más volvió. Aquella fue la última pena que Helm pudo soportar, pues había sido derrotado y sitiado. Su castillo había sido conquistado. El invierno lo estaba matando de hambre y sus 2 hijos muertos, lo que significaba la extinción de su linaje. A lo cual, el viejo pero fiero rey quiso buscar venganza por sus propias manos, las manos que habían matado a Freka y habían iniciado esta cruel guerra. Así que, de vez en cuando, Helm, enloquecido por la furia del pueblo de los Eotheos, fortalecido por la sangre del mismo Eorl el Joven, primer rey de Rohan, salía de la fortaleza de Cuernavilla a masacrar a enemigos que se encontrara en el paso, despejando el asedio cubiertos por las ráfagas de nieve. Ante cada masacre de Helm, el rey hacía sonar el cuerno que siempre lo acompañaba, como señal de la brutalidad que se avecinaba. El cuerno y la furia del viejo rey se convirtió en el terror de los enemigos de Rohan y los salvajes dunledinos, que al poco tiempo la leyenda del demonio de los desfiladeros empezó a difundirse y aterrar a los invasores. La leyenda del gran rey se enalteció, rebautizando el desfiladero como el abismo de Helm. Finalmente, la edad, el invierno y la pena, no se especifica muy bien, le ganó al rey guerrero, pues una mañana de tantas en las que el rey regresaba de su cacería de enemigos, no volvió, sino que su figura se quedó erguida frente al abismo, alto e imponente como siempre, pero petrificado por la nieve y muerto, pues lo había abandonado el fuerte soplo de la vida. Tan aterradora era esa figura del rey congelado que los enemigos no se atrevían a acercarse, pensando que incluso en espíritu el rey los masacraría, siendo un alma terrible que protegía aún el abismo. Sin embargo, no todo en Rohan estaba perdido, ni la sangre real de Eorl se había extinto, pues Helm tenía una hermana de nombre Hild, y ésta tenía un hijo de gran fuerza. El sobrino del rey, de nombre Frealaf, del cual aún no tenemos una imagen oficial, y hago una representación gráfica de él momentánea hasta que nos muestren su versión. Así, Frealaf reunió hombres aún fieles a Rohan, y desde el sagrario bajó con fuerza y voluntad de reconquistar Edoras y expulsar a los invasores. Pues en el año siguiente del 2759, con la retirada del invierno, el espíritu fue renovado, con la ayuda que el senescal Beren, regente de Gondor, envió en ayuda de las nuevas fuerzas Rohirrim. Los invasores, tanto del este como del oeste, fueron ahuyentadas. Y así fue que una nueva fuerza Rohirrim recuperó sus tierras y derrotaron a Gulf y a sus huestes. El rey Helm, como sus hijos Haled y Hama, habían muerto, por lo que el trono de Rohan pasaría al sobrino más cercano del rey, y además el héroe de la reconquista de Rohan. Helm fue sepultado en el 9º montículo de Edoras, dedicado a los reyes gloriosos. Y así es que Frealaf inauguró un segundo linaje de reyes eorlingas que se extenderán hasta Theoden de Rohan, el cual Theoden sería el último rey de la marca de la segunda línea, y al igual que Helm, sería sobrevivido por su sobrino, que conocemos muy bien como Éomer, el cual con su reinado inauguraría el tercer linaje de los reyes de la marca. Y para finalizar, como epílogo tanto de esta historia y muy posiblemente de la película animada, se cuenta que en ese año de 2759 los Rohirrim vuelven a instalar su gloria en las tierras de Calenardo de la mano de Frealaf. Y en ese mismo año de su coronación aparece en Rohan Curunir, el hábil de manos y voz, al que conocemos como Saruman, el mago blanco, mostrándose como un aliado del reino de Rohan e instalándose en la torre de Orthanc, dado a que Isengard había sido librada de los Dunledinos. Saruman había forjado alianza y amistad con el senescal Beren de Gondor, el cual lo vio como un amigo poderoso que podía encargarse de la administración de Isengard y de su torre. El mago mostraba gran sabiduría, de la cual el rey Frealaf de Rohan no desestimó y agradeció, ya que sería de mucha ayuda para la reconstrucción del reino. Sin embargo, Saruman se interesó más por apoderarse de la Palantir que se resguardaba en la torre y acumular poder. Su ambición creció hasta tal punto que sentía que Rohan debía pertenecerle y dominar a sus hombres. Así fue que empezó a fortalecer sus huestes con enemigos rencorosos tanto de Rohan como de Gondor, como los Dunledinos expulsados, hombres salvajes y menores, enemigos de Gondor y orcos, maquinando un gran ataque futuro para conquistar Rohan tiempo después, reforzando su poder con la alianza de Mordor y Sauron. Y así, al final de la película nos mostrarían cómo Rohan se libró de Freka y Gulf, sus grandes enemigos, pero culminando con la llegada de otro gran némesis de los Rohirrim como sería Saruman,
un conflicto que ya conocemos en las películas de El Señor de los Anillos y su desenlace, sirviendo a este epílogo como puente y conexión de esta película animada con la trilogía de Peter Jackson. Y bueno, eso es todo de momento. Esta es la historia de Hel Mano Martillo, el noveno rey de Rohan y uno de los más legendarios, y muy posiblemente veamos esa historia adaptada en la película animada, al menos en sus acontecimientos claves. Espero te haya gustado, comenta qué te parece y qué opinas de la historia y de cómo sería la película. Suscríbete a este canal para traerte análisis de sus proyectos e historias de la Tierra Media. Un saludo y hasta pronto.